5 de la tarde con 55 minutos. Llénate de la unción del Espíritu Santo, escuchando Radio Visión de Cristo. Radio Visión de Cristo, transmitiendo en TuneIn Radio. Escúchenos, estás escuchando Radio Visión. Bienvenidos a su programa Una Voz de Alerta en los Últimos Tiempos, presentado por la Iglesia Evangélica Pentecostés del Príncipe de Paz, Lamont, California, con sus pastores Cruz y Gloria Funes, todos los miércoles de 5:30 a 6:30 de la tarde, con retransmisiones los días jueves a las 10 de la mañana. Acompáñanos y juntos seremos edificados con la poderosa palabra del Señor en estos tiempos. Y con ustedes, nuestro hermano pastor Cruz Funes López. Así que no le cambie y súbale volumen para escuchar Una Voz de Alerta en los Últimos Tiempos. Puede localizarnos también en Facebook como Cruz Funes López y Príncipe de Paz Lamont K. Recuerde, Cruz Funes López y Príncipe de Paz Lamont K. Bendiciones y todos son cordialmente bienvenidos. Mi esposa no quiso. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta hermosa hora de la tarde. Es un privilegio poder saludarles nuevamente cuando tenemos ya en programación a nuestro hermano pastor Cruz Funes López. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, desde Lamont, California, presentando su programa Una Voz de Alerta en los Últimos Tiempos, traído a ustedes por la Iglesia Evangélica Pentecostés del Príncipe de Paz. Y con ustedes nuestro hermano pastor, así que bienvenido, amado hermano. Buen día, hermano, mucho gusto saludarlo, varón, Dios le bendiga. Gracias por esta oportunidad que se nos da una vez más, hermano, en este hermoso día. Queremos agradecer a cada uno de los hermanos que están en sintonía desde acá de la Iglesia Príncipe de Paz de Lamont, California. Queremos agradecer su presencia, también a toda la audiencia que en esta hora está, gloria al Señor. Queremos bendecirlo de una manera muy especial. Gracias, hermano Filmar, por cedernos esta oportunidad una vez más en este día. Esperamos que el Señor se glorifique y los bendiga de una manera muy especial. Queremos saludar a los hermanos que nos están escuchando en esta hora. Dios bendiga a los hermanos de Texas, a los hermanos que están siguiendo nuestro programa, gloria al Señor, en Guatemala, sin duda alguna, en Colombia también, nuestra hermana Flor, todos los hermanos, gloria al Señor, acá en Los Ángeles y especialmente también acá en Lamont, California. Gloria al Señor, en esta hermosa hora queremos bendecir a los hermanos, gloria al Señor, a las hermanas que están en el trabajo. Tenemos a nuestra hermana Petra en el condado de Orange y a nuestra hermana Ricarda también en Santa Mónica. Gloria al Señor, un saludo para ellas, nuestra hermana Rosita también en su lugar de trabajo en esta hora. Bendecimos a los hermanos, a cada uno por nombre, a mi hijo que está también en Los Ángeles. Queremos bendecirlos, hermanos, de una manera muy especial y sin pasar por alto a nuestro hermano Vicente también, que sin duda alguna también nos está escuchando en esta hora. Gloria al Señor. Queremos agradecer la presencia de cada uno en este día. Queremos manifestar el amor del Señor una vez más y queremos ver el sermón que tenemos para este día, hermanos. Estamos viendo ahorita un pasaje muy precioso, aleluya, que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3. Encontramos ahí el verso número 18 y 19. Ahí tenemos, amados, la bendita palabra del Señor en esta hermosa hora, la cual queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos dan de poder acercarnos en este día a esta hermosa palabra. Dice así la bendita palabra del Señor, la leemos
bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La letra dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oramos en esta hora. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad, una vez más, Señor, de poder acercarnos a tu casa. Pedimos, Dios, que extiendas tu mano, Señor, sobre la vida de cada uno de las personas, los hermanos y amigos que nos escuchan en los diferentes lugares, Señor. Bendecimos a cada uno, Señor, por nombre, y pedimos que tu nombre sea honrado, Padre Celestial, en esta hora. Bendice a los hermanos de Nebraska, los hermanos de Chile, Señor, los hermanos de Colombia, los hermanos de Santa Lucía, Señor, los hermanos de la capital de Guatemala, Señor, los hermanos de Los Ángeles. Padre, cada uno por nombre pedimos que pongas tu mano, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Padre, que las personas que están, Señor, escuchándonos en esta hora, Padre, y que van a entrar, pedimos, Señor, que los bendigas, Señor, por las diferentes plataformas, Señor, en el cual se está transmitiendo, Padre Celestial, este programa o una voz de alerta. Pedimos, Señor, que seas tú trabajando, Señor, en la vida de cada uno en esta hermosa hora. Muchas gracias, Señor. Aleluya. El tema para este día es: debemos de conocer a los hermanos cristianos. Debemos de conocer a los hermanos cristianos. Este es nuestro tema en este día. Gloria al Señor. Quiero acercarme a cada uno de ustedes, hermanos. Este es un tema muy delicado. A la vez, en cada sección encontramos un pueblito muy distinto, muy diferente al pueblo que el Señor está llamando, al pueblo que el Señor está preparando, al pueblo que el Señor viene a llevar, hermanos, en el día final. Este pueblo nos vamos a referir, hermanos, en esta tarde. Son aquellas personas, nos referimos a aquella gente que todavía no ha entendido efectivamente el control o el contexto de lo que significa evangelio. Es una de las razones por las que nosotros tenemos que ver, hermanos, una investigación. El apóstol Pablo menciona acá algunas de las cualidades de ellos, aleluya, pero finalmente resulta diciendo que son los que muchas veces hacen llorar a los ministros. Son los que causan problemas dentro de las iglesias, son los que van engañando a mucha gente, quieren solapar muchas cosas y efectivamente, en vez de tener una sanación completa espiritualmente, van enfermando a la gente. Entonces, estos pequeños grupos se echan de ver efectivamente entre profetas, entre evangelistas, entre pastores, entre personas de grandes rangos que sirven como barros en el rostro de alguien, que sirven para desfigurar, y esto lo acoplamos a la iglesia del Señor. Son los pequeños grupos que inflaman el cuerpo de Cristo, que en vez de sanar, en vez de liberar, en vez de hacer algo para iluminar una vida santa, una vida llena de misericordia, tratan la manera de estorbar el crecimiento de alguna manera de aquella gente que sí quiere buscar al Señor. Entonces, este pasaje es muy delicado, y este sermón lo dedicamos con el propósito de hacerles entender, hermanos, de que la palabra del Señor es muy clara, muy efectiva, y dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, con este pasaje queremos advertir, como dicen los muchachos por allá, aleluya, que esto no es para cardíacos, esto es para hombres que efectivamente necesitan o quieren estar efectivamente con una relación perfecta delante de Dios.
O sea, de que en este mundo encontramos a varios pueblos. Tanto si nosotros nos referimos a buscar la Biblia, a buscar la palabra del Señor, en los tiempos de Jesús ya había muchos grupos, había mucha gente, ya había gente, aleluya, que ya habían tomado sus decisiones en ciertos grupos. Pues ya los estudiosos saben quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, quiénes eran los helenistas, cuáles eran sus prácticas, cuál era lo que ellos exigían. Y totalmente de que todos ellos ya tenían su doctrina establecida, efectivamente errónea en cuanto a lo que la palabra efectivamente estaba enseñando. Entonces, de igual manera en este pueblo, en este entonces, en la iglesia del Señor, lamentablemente ese crecimiento siguió dándose hasta este tiempo. Y ahora el apóstol hace un revuelo en cuanto a las necesidades que hay de hablar esta palabra. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que por los frutos la persona es conocida. De tal manera de que entonces el tema, como dice, aleluya, que se deben de conocer a los hermanos cristianos. Ahora es una pregunta muy importante. Es una pregunta muy importante porque esta surge en las iglesias grandes, en las congregaciones donde hay miles de gentes, pero también surgen en las iglesias chicas, donde hay 5, donde hay 10, donde hay 15. Son pequeñas cláusulas donde toda la influencia satánica también se está regando, y esto es efectivamente lo que Satanás ha tratado de miscuir dentro del pueblo del Señor, de tal manera de que el primer punto a tratar aquí es esto. Cuando empezamos a ver nosotros la palabra del Señor y nos damos cuenta de lo que el apóstol está diciendo, por eso dice, porque por ahí andan muchos. Escuchen esta palabra, porque por ahí andan muchos. Esa palabra es un alineamiento de la observación de un hombre de Dios, tratando efectivamente de edificar al pueblo, de advertir a la iglesia del Señor que no se deje engañar exactamente. Pues la verdad de esto es de que no todo aquel que porta una Biblia debajo del brazo puede llamarse cristiano. No todo aquel que va a una iglesia puede ser un cristiano genuino. No todo aquel que se para tras un púlpito a predicar un mensaje pueda tener un respaldo efectivamente o una enseñanza purificada con el Espíritu Santo. No, hay mucha desaveniencia en este aspecto. Entonces, en la vida del apóstol Pablo ya existían también esta clase de hombres que se metían, estaban allí en las iglesias y estaban tratando la manera de pasarse por quizás hombres elocuentes, pero con un as bajo la manga, engañando a la gente. Entonces ahora sí viene la advertencia efectivamente por parte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no todos le llamaran maestro a nadie más, porque solamente uno era el maestro. Gloria al Señor. Entonces encontramos este pasaje tan precioso, porque nos ayuda a entender, nos ayuda a identificar el que tiene el Espíritu del Señor, el que tiene efectivamente esa revelación de parte de Dios, que viene con la iluminación, aleluya, de advertir las adversidades que se encuentran dentro del pueblo de Dios. Estos toman el tiempo para investigar, para saber, para conocer efectivamente los que tienen el fruto de los dones del Espíritu Santo. Pues lamentablemente, en este tiempo, mucho se habla del Espíritu Santo, pero son gentes efectivamente que solamente se quedan cortos, porque lo mencionan al Espíritu Santo, mencionan los frutos y posiblemente tengan una elocuencia en ellos, pero lamentablemente en la práctica se quedan muy cortos. Ellos no saben efectivamente que es una unción del Espíritu Santo.
no saben exactamente qué es un don del Espíritu Santo. No saben exactamente qué es un fruto del Espíritu Santo, porque ni ellos mismos han sido bautizados con el Espíritu Santo. La teoría la tienen. Tienen quizás la elocuencia de hablar, pero lamentablemente la teoría queda muy lejos de la práctica. De tal manera que entonces estas personas, de ahí salen aquella clase de gente que Pablo dice que no se le tiene que dar tanta ulsura a un neófito que desconoce estas cosas. Y la persona que desconoce estas cosas comete muchas groserías en las iglesias. Son aquellos farsantes que llegan a destruir la iglesia. Son aquellos farsantes que les gusta destruir la vida de una persona que quiere buscar el camino verdadero del Señor, que está con ese deseo, con ese anhelo de entrar efectivamente al reino de los cielos, pero entran estos intrusos con tal atrocidad que los hacen errar del camino. Entonces, para conocer estos aspectos, tenemos nosotros que tener un conocimiento más fondo. El apóstol Pablo está diciendo esto con el propósito de decirle a la iglesia, de decirle al hermano, de decirle al siervo, de decir a los hermanos que se están congregando, aleluya, porque muchas veces la altanería llega a la iglesia, muchas veces el orgullo toma posesión de la iglesia y se menosprecia a aquella persona que efectivamente quiere servir al Señor. Para pensar en esto es muy delicado, por eso les digo que este tema no es acto para cardíacos, no. Este es tema para un hombre de Dios, para alguien que ha nacido de nuevo, para alguien que no tiene miedo de hablar verdades y decir una contundencia exacta, marcar los errores de los hombres, aleluya, que por ellos también van a cuenta. Por eso dice el apóstol, porque allá andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún dice Pablo, ahora lo digo llorando. Oiga bien esto, ¿por qué lo hace? Porque Pablo era un hombre con pasión a las almas, de igual manera que el Señor Jesús, aleluya, dice la palabra del Señor que Él, viendo a la multitud, tuvo compasión de ella. Dice que iba por la ribera de Jerusalén y vio a Jerusalén. El Señor le rodaron sus lágrimas en sus mejillas y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte a ti, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Cumpliéndose la profecía, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Entonces, el amor del Señor era efectivamente con lo que dice Juan 3:17. Hablando el Padre al pueblo le dice, porque Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces ahí hay un juego muy importante que ahora es lo que nosotros como predicadores, como enseñadores, como maestros de la palabra, aleluya, podamos enseñar un mensaje contundente, competente, extraído de la bendita palabra del Señor, en armonía efectivamente, para edificar una vida y no para destruirla, para poder sacarla del aturdimiento que tiene secuestrada. Lamentablemente, el enemigo tiene secuestrado a pastores, a evangelistas, a profetas, los tiene bajo la manga y ellos hacen lo que el enemigo hace y no lo que Dios dice. Lamentablemente, y esto es el resultado de que en vez de agradar, en vez de soltar, en vez de bendecir a la iglesia, hacen llorar a aquella persona que está al frente de una obra. ¿Cuántos pastores no llorando la desgracia de alguien que se mete a la iglesia y los destruye?
¿Cuántos hombres no hay llorando el sufrimiento, la destrucción de su ministerio por falta de estos hombres intrusos que se meten a gobernar lo que no deberían de haber gobernado? Estas personas hacen efectivamente la división de las iglesias, los sacan y los dejan morir en el desierto espiritual, donde ya nadie los puede levantar de allí. Entonces es tan importante reconocer que cada persona en las manos del Señor tiene un valor. Pero también, ojo, es aquí donde la palabra del Señor hace hincapié, donde el apóstol está mencionando ciertas personas en las que podían efectuar o tener estos efectos que en vez de edificar a la iglesia, los están estorbando. En primer lugar, vemos aquí el deseo del apóstol, que esta gente que se dedica a destruir la obra del Señor nunca tendrá un final feliz, nunca llegarán a tener una vida elocuente en el Señor, nunca van a tener un respaldo efectivamente o escuchar aquellas palabras que les dice el Señor a sus hijos: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No, esta gente va a tener muchas experiencias absurdas, malas, y no va a ser por otra cosa, sino porque ellos han estorbado el crecimiento de alguien. Ahora encontramos este pasaje con el propósito de mirar los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Tome nota de esto. Las estadías hacen una información acerca de la gente, acerca de los hermanos que han aceptado. Esto está generalmente en el mundo, no es solamente en un lugar, no, esto pasa en todo el mundo. Y lamentablemente, como es una influencia satánica, también gobierna el universo. Y en cada iglesia muchas veces el enemigo influye a sus astutos para equilibrar el vínculo de la iglesia. Y esto es lo que pasa. Ahora, viendo esta palabra, hoy vemos nosotros un grupo de personas. Podemos notarlo. Un grupo de personas, vamos a decirlo, vamos a llamarlo de esta manera, que no tienen una cobertura de un pastor. Andan sueltos, andan regados, que nunca se sujetan a la cobertura de un pastor. No tienen una iglesia efectivamente donde congregarse. Van de iglesia en iglesia, tienen una enseñanza errónea y suelen ellos llamarse verdaderos cristianos, pero andan sueltos como cabros, andan sueltos en el potrero, robando pasto, comiendo pasto donde no deben de comer. Ahora, este pequeño grupo, o quizás no es tan pequeño grupo, porque ahí también incluyen los líderes. Ahí hay muchos evangelistas aturdidos a estos. Hay muchos llamados profetas metidos en esto. Hay muchos llamados pastores metidos en estos. Hay mucha gente, hay mucha influencia. Entonces, estos, en vez de edificar al pueblo del Señor, lo que hacen es destruirlo. En una vida que necesita ayuda, hacen lo que hizo el sacerdote, lo que hizo el levita con el puesto, que cayó, fue asaltado. Pasó el levita, no le hizo nada. Pasó el sacerdote menos, hasta que llegó el samaritano, lo levantó, lo ayudó, lo llevó al mesón, pagó lo que debería de pagar, y todavía le dijo al mesonero: si aún debo más,
pongo a mi cuenta. Hay muchos de esta manera. Pero ahora veamos este caso. Este caso está involucrado en tanta farsa que existe. En primer lugar, hay cristianos que andan en soberbia, no se sujetan a la santidad de Dios, no buscan el dominio completamente, no se dejan gobernar por el Espíritu Santo. Quizás el Espíritu Santo quiere usarlos en algo, en algún lado, quiere levantarlos, pero ellos se sienten muy encendidos y hacen un lado la unción del Espíritu Santo, hacen un lado el verdadero llamado del Señor, hacen a un lado esa voluntad divina y andan errantes como animalitos irracionales, sencillamente estorbando el crecimiento de otros. Y esto no es solamente ese pueblito que se levanta, sino que ahí dentro de ese pueblo que no se sujeta a una verdad divina, hay muchos en pecado, hay muchos en serio, en fornicación, hay muchos que por causa de no confesar sus hechos, por causa de no confesar sus errores, andan ahí errantes de un lado para otro y nunca prosperan, porque la palabra del Señor dice que el que encubre su pecado nunca prosperará. De tal manera de que investigamos este asunto, hoy vemos la situación caótica que pasa en la iglesia. Ahí viene un hermano hoy para acá, dice: es que vine, quiero hacerme miembro, pero si se le habla de una regla, no se sujeta a ella, no pone ese espíritu de obediencia, ese espíritu de humildad, sobrepasa el mandato divino que está, como cuando el Señor o Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos son quienes darán testimonio de vosotros. No, mucha gente ensoberbecida anda sin obedecerlos, por eso no se congrega en un solo lado. Y ellos dicen, muchos hombres dicen: es que mi pastor es Jesús. No lo niego, Él es el pastor de los pastores, pero como ser humano aquí en este mundo, aquí en esta tierra, tiene que sujetarse a una regla pastoral, tiene que ser ungido por un pastor, tiene que ser advertido y enseñado por un pastor, tiene que entender las cualidades, los frutos, las bendiciones que se recibe cuando una persona es educada en este ramo. Ahora, ese grupo es un grupo que la ciencia lo llama insolente. Y cuando escuchamos esta palabra de insolencia, esta es una palabra que efectivamente su convicción es totalmente de delincuencia. Es un atributo del maligno. Es una forma que se está desplegando satánicamente con el único propósito de engañar, de atrapar y de descalificar a aquella gente que quiere buscar al Señor. De tal manera entonces que cuando vemos este precioso tema, que debemos de conocer a los hermanos,
El apóstol hace algunas referencias muy efectivas en cuanto a los hermanos. Él está consciente de que un hermano se tiene que estimar, un hermano se tiene que valorizar, un hermano se tiene que enseñar, se le tiene que advertir los peligros, se le tiene que tomar de la mano muchas de las veces para hacerle ver las cosas. Gloria al Señor. Pero cuando esto sucede, hay hermanos que sí se dejan usar de esa manera, que quieren ser enseñados, como dice hermano amado, la bendita palabra del Señor, que todos serán enseñados por Dios. Todos vendrán al conocimiento de la verdad. Aleluya. Pero cuando esto no pasa, encontramos un peligro muy fuerte. Porque el que desconoce la doctrina exactamente de la unificación de la iglesia, oiga bien, Pablo cuando está hablando de los ministerios, por ejemplo, él está hablando del crecimiento de los ministerios. No solamente está hablando de uno, sino que está hablando de los ministerios completos. Pero dice que todos juntos, todos en común, todos trabajando como un mismo hombre, estos son utilizados, aleluya, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. O sea, de que no es una enseñanza exactamente, hermanos, común y corriente, de tomar algo por el estilo, no, señor, no solamente de pararse en un púlpito y decir quizás groserías, no, tiene que llevar un gesto de enseñanza, tiene que llevar una exploración efectivamente que conduzca a la edificación de la iglesia, de tal manera que, por eso el apóstol dice, aleluya, cuando él está escribiendo este pasaje, él está diciendo en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se olvide entonces que cuando esta palabra está siendo explorada, cuando esta palabra está siendo enseñada, tiene un razonamiento muy distinto. Primero, a quienes nos da los pastores, porque muchas veces nosotros decimos que donde caiga el dedo ahí predico, mangos. Debe de aprender una lectura, debe conocer historia, debe de conocer sus ejemplos básicos, la armonía de la Biblia, los conceptos efectivos de la Biblia, completamente para edificar una vida y no para destruirla. Y por eso es de que el corazón aturdido de los mentirosos se ha engrosado. El apóstol Pablo, cuando habla de esto, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo dice esta palabra, espíritu, mente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? Esas doctrinas de demonios son aquellas doctrinas liberales que no tienen efectivamente esa cualidad de edificar a la iglesia, de marcar el pecado, de marcar la diferencia. Se han olvidado de que el Señor dice que Él viene por una iglesia gloriosa, que no tiene manchas, que no tiene arrugas. Aleluya. Esa es la iglesia del Señor. Pero esa iglesia está colaborada con la parábola de las 10 vírgenes, pero no con las insensatas, sino con aquellas que velaron, con aquellas que se prepararon, con aquellas que estaban listas, esperando al esposo, que estaban listas para irse, para abrir la puerta, para entrar al gozo. Esa es una de las cualidades
Pero ¿cuáles son los engañadores? Los engañadores son aquellos que le están restando, aleluya, llevándosela diciendo es que Dios te perdona así como estás. Andan más torcidos que una yuca y quieren enderezar algo que nunca lo van a lograr. Entonces, esto es lo que dice la bendita palabra, conocer a los hermanos. El hermano se conoce, como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Hay una cualidad efectiva entonces que en la iglesia nosotros debemos de tener mucho cuidado. Una enseñanza práctica es una enseñanza que edifica. Una enseñanza práctica es una enseñanza que se vive a cualidades de lo que se está enseñando, que se vive a semejanza de lo que se está diciendo. ¿Cuál es esta razón? Porque aquí está, como dice el apóstol, en tiempos que están o que van a escuchar doctrinas de demonios. Y ahora es eso. Ahora es eso. La tolerancia. Hoy discriminan a aquella gente que quiere servirle al Señor. Aquella gente que quiere buscar al Señor. Especialmente los adictos al dinero. Los adictos al mantenimiento, como dice el apóstol, los que quieren agradar a su bien, los que comen, aquellos que a ciertos restaurantes menosprecian la obra del Señor, menosprecian al cristiano que no posee, que no tiene fuerzas para darles quizás el gusto de sus ofrendas. Oiga, esto es lo que está pasando ahora dentro de las iglesias, y ese grupo va en aumento. Ese grupo a cada día se hace más fuerte. ¿Por qué razón? Porque ahora están tildando el pecado en un lado. Lo que hacen los adúlteros en este aspecto es convertirse en pastores. Los corren de varias iglesias y dicen no, y para que no me corran, voy a abrir mi iglesia. Pequeños barros que infectan el rostro, pequeños barros que efectivamente depuran el cuerpo de Cristo, que transgiversan la palabra del Señor, que no deberían de hacerlo. Pues claro que no. Se olvidan de que mañana van a estar enfrente del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuál es esta cualidad? Cuando encontramos nosotros esta palabra, nos damos cuenta de la necesidad, porque ahora hay una necesidad, aunque ya está profetizada por el profeta. El profeta dice que vendrán tiempos, no de hambre, de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Ese tiempo, aunque algunos dicen que todavía falta para que ese tiempo empiece, pero ahora notamos, hay una necesidad urgente de que la gente necesita escuchar, no una palabra teórica, sino una palabra de fundamento, una palabra de verdad, una palabra de transformación, convincente, efectivamente, en cambiar aspectos, en dar dirección, no en solapar pecado, no en decirle, hermanito, usted está bien así como está. No, sea quien sea, tiene que salir de su aturdimiento, tiene que entender que las cosas en el Señor son derechas, tiene que saber. Uno de los casos importantes de vivir en este tiempo es ahora, por más que se esté predicando, oiga bien, por más que se esté predicando, estamos ahora asimilando los tiempos, aleluya, de Elí con sus hijos, con el pueblo de Israel, cuando dice la bendita palabra del Señor, aleluya, de que
era un pueblo tan necesitado, pero escaseaba la palabra del Señor. Y donde escasea la palabra del Señor, donde no hay palabra de Dios, todos padecen, todos sufren, se desvanece. Y ese es el contexto. Por eso el Señor, Él está diciendo a través de su bendita palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo. Y esta es una palabra de alerta, amigo. Una palabra de alerta, hermano. Una palabra de alerta, siervo. Sí, es una palabra de alerta que no debemos de pasarla desapercibida. Es una palabra que está ahí en la Biblia y que nosotros, quizás, como hay muchos que le quitan los pedazos a la Biblia, no importa que termine, que la rompan toda. De todos modos, la palabra es palabra y va a permanecer ahí. Aleluya. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo, efectivamente. De tal manera que cada vez de que nosotros nos acerquemos a esta realeza, no vamos a tener encubrimiento de nada. Por ejemplo, ahora hay mucha holgura. Hay muchos hermanos de cristal que se enojan, que se quiebran fácilmente. Quieren andar en su pecado, no lo quieren corregir. La verdad está ahí. La verdad está puesta. Si usted no quiere escuchar un mensaje que lo edifique, va a tener que escuchar un mensaje de demonios. Va a tener que escuchar una mentira del diablo. Va a tener que escuchar un propósito satánico. Si no quiere librarse, no quiere salir de su aturdimiento y buscar la presencia del Señor, se va a conformar. Porque en el día postrero, aunque usted quiera salir, en el lugar en donde el Señor lo va a mandar, ahí va a permanecer para siempre.